Hola, ¿cómo estás? Te saludo en el nombre del Señor. Muy contento nuevamente de estar entrando en este tema tan importante como es el Apocalipsis. En una primera parte mencionamos sobre el Apocalipsis que era un mensaje de la revelación de Jesucristo mismo, quien quería revelarse a cada uno de nosotros. Lo planteamos como un mensaje revelador, un mensaje en el cual se corre un velo y Cristo quiere presentarse como quien es para aquellos que no tuvieron la oportunidad de conocerlo en la época que Él estuvo con nosotros acá en la tierra. En segundo lugar, dijimos que este mensaje era un mensaje urgente, un mensaje importante para la iglesia desde su nacimiento hasta la época actual. Por ahí, dentro de las interpretaciones bíblicas y de las interpretaciones que los cristianos hemos hecho, es que cada una de las siete iglesias del Asia Menor que están representadas acá en los primeros capítulos del Apocalipsis hacen mención a una época, pero también eh, vimos luz a través de la palabra, que esto no solamente es a través de la época, sino que las distintas instancias o etapas que puede estar experimentando una iglesia, ya que una iglesia mm, es un cuerpo completo y que tiene distintos factores, distintos dones, distintas formas de vivir la vida espiritual. Y si bien es cierto, puede que dentro de la mayoría del pensamiento algunos aspectos se vean más representados y que pueden señalar cierta época de la iglesia cristiana en general, pero también hace mención a que dentro de la iglesia las siete iglesias están representadas, porque habla de un concepto de totalidad. Hemos dado, hemos dado énfasis en esos aspectos principalmente y los últimos temas que fuimos tocando tenía que ver con los dos capítulos del capítulo 8 y el capítulo 9 hablando desde el séptimo sello en adelante, hablamos de las seis primeras trompetas. Un juicio hacia la tierra, un juicio que dijimos que el mismo ser humano llevó, ¿cierto? Ya que este juicio que es interpretado como que es Dios quien está poniendo el énfasis acá, vemos ángeles, vemos a mensajes importantes que están desarrollando un juicio. También hicimos mención en cuatro eh, bases interpretativas más comunes, más importantes, en los cuales dimos claridad de que estos puntos, tanto en el capítulo 8 como en el 9 no estaban completamente realizados. Obviamente porque si asumimos desde un punto de vista tanto el literal como metafórico, estas señales aún no se han dado con la tercera parte de estos fenómenos que fuimos hablando, que una tercera parte de la Tierra iba a ser herida, una tercera parte del Sol, una tercera parte de la Luna y una tercera parte de las estrellas. Lo que sí quisimos poner mucho énfasis en algunos puntos donde no entramos en estos detalles también de estas características de la quinta trompeta principalmente, donde se ven seres tipo unas langostas con colas de escorpiones, donde hay mucha interpretación sobre ello. Lo que sí te dejamos en claro que esto aún no ha sucedido y que no ha llegado a herir la tierra como el mensaje lo dice. Y por sobre todo mencionamos algo súper importante, que es a pesar de todo ese dolor, de todo ese sufrimiento, de toda esta situación compleja y difícil, es que la gente que queda después de que la tierra es dañada por todas estas plagas y toda esta gente aún no se arrepienten de sus homicidios, de sus hechicerías, de su fornicación, ni de sus hurtos, como decía el versículo 21 de Apocalipsis 9. Hoy quiero invitarte a que veamos en las Sagradas Escrituras un nuevo mensaje, el cual vamos a hablar del ángel con el rollo o con el librito, como puede decir tu Biblia, un rollo pequeño, un librito, ¿cierto? Y para eso quiero invitarte a que leamos en Apocalipsis 10, que va a ser nuestro texto base, nuestro texto clave, en Apocalipsis 10,
versos 1 y 2. Te hago una invitación para que tú puedas leer el capítulo completo. De acá sacamos ciertas interpretaciones, pero siempre nosotros ponemos el énfasis en que tú mismo saques, ¿verdad? Lo importante y extraer el mensaje más allá de las palabras que están escritas, el mensaje que va a ir directamente a tu corazón. Y eso lo tienes que hacer a través de tu propio estudio personal. La invitación a escuchar estas reflexiones para que el Espíritu Santo te pueda guiar a tu propio estudio, a tu propio desarrollo y al desarrollo de tu propio carácter en la persona del Señor Jesucristo. Así es que voy a leer este versículo y luego de ellos invitaremos al Espíritu para que nos acompañe también en esta nueva cápsula, en esta nueva meditación, en esta nueva cápsula reflexiva. Dice, versículo 1 y 2: Vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso sobre su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Palabra del Señor, como podemos decir. Eh, en otras versiones dice: vi otro ángel poderoso descender del cielo envuelto en una nube, en un arco iris rodeaba su cabeza, su rostro era como el sol y sus piernas parecían columnas de fuego. Tenía en su mano un rollo pequeño abierto. Concepto de librito o concepto de rollo era un concepto de tener un pergamino, ¿cierto? Un pergamino pequeño abierto con un mensaje importante, que este mensajero, este ángel, este que está entregando un mensaje, tiene un pequeño rollo, un pequeño libro, un libro pequeñito para entregar en un mensaje con un pie en el mar y otro pie en la tierra. Trataremos de profundizar en ello y te invito también a que puedas leer estos 11 versículos. Ya hemos leído dos de ellos y a través de la lectura también y a través de la reflexión de esta meditación cristiana de la Iglesia Bautista del Séptimo Día, es que te invito a que puedas también darte el tiempo para estudiar, para darte el tiempo para meditar acerca de la palabra. Así que vamos a pedir al Señor que nos pueda ayudar en este estudio. Querido Padre Celestial, que moras en el cielo, te damos las gracias infinitas porque tú eres un Dios maravilloso, un Dios bueno, un Dios poderoso, que quiere revelarse a través de la revelación de su Hijo Jesucristo, quien viene a mostrar al mundo el amor del Padre, el amor misericordioso, que los juicios fueron dados para Él. Todo aquello que en algún momento de manera confusa podemos comprender, quizás con la luz que el pueblo del Señor, el pueblo de Israel, entendió a través de muchas formas, a través de muchas maneras, a través de muchos hombres y a través de muchos profetas. Es Jesucristo ahora quien quiere revelarse, quien quiere correr el velo para mostrarse como Él es y a través de la historia mostrar que Él quiere tener una relación con nosotros y quiere compartir con nosotros por la vida eterna. Señor, acompáñanos a tener esta visión y poder comprender a través de la lectura, la profundización, pero por sobre todo entender el mensaje a través del Espíritu Santo que nos va a llevar a toda verdad. Es que esperamos en ti, Señor, poder comprender, pero no solamente comprender, sino que vivir el Evangelio que tú nos quieres regalar. Todo esto te lo agradecemos en los méritos de tu Hijo amado. Amén y amén. Bueno, vamos a empezar a conversar acerca de una manera introductoria, primeramente, ¿cierto? Cómo es que el Señor quiere revelarse también de muchas formas y de muchas maneras. Vimos que sonaron las 6 primeras trompetas y esperábamos la séptima. Las últimas tres anunciaban estos ayes que venían, ayes complejos, ayes difíciles.
La quinta habla de langostas salidas del abismo, como habíamos mencionado, que venían para atormentar a los hombres que no tienen el sello de Dios, que no tienen al Espíritu de Dios en su mente y en su corazón, que los lleva a toda verdad y a vivir la ley en sus corazones. Eso es lo principal. La sexta trompeta anuncia una innumerable caballería que mata a una tercera parte de los hombres impenitentes, aquellos que no son capaces de proceder al arrepentimiento. Cuando suene la séptima trompeta no habrá más oportunidad para los pecadores, pues ella apuntará hacia el juicio último, ¿cierto? Un juicio final. Eh, Ahí hay algunas iglesias que dicen que se acaba el tiempo de gracia, se acaba el tiempo para proceder al arrepentimiento. Si bien es cierto, en parte tienen razón con esto, la oportunidad del Señor de entregarnos y darnos la salvación es hasta el final porque Él mismo se ha regalado hacia nosotros. Lo que sí nos manifiesta la Escritura es que a pesar de que el Señor se ha regalado y Él nos está dando la salvación de manera gratuita, algunos de ellos no quieren aceptar el regalo. El regalo de la salvación es un regalo, pero hay personas que no van a aceptar el regalo y esa es una situación a los cuales nosotros no podemos estar ajenos. Personas que aceptan y personas que rechazan. Personas que aceptan un regalo y personas que no quieren tomar un regalo. Eso es la oportunidad y el libre albedrío que el Señor nos da. Entre el sexto y el séptimo sello, eh, donde ya supuestamente no habrá tiempo para arrepentirnos. En este sentido, hubo un interludio con un mensaje de consuelo para la iglesia. Y mira lo importante que es esto. De la misma forma, entre la sexta y la séptima trompeta hay un interludio. ¿Qué es lo que vemos ahí? La figura de un ángel, la nube, arco iris, trueno y un rollito pequeño, un librito pequeño, un libro que el ángel nos está entregando. Y algunos símbolos presentes en el capítulo, que el Espíritu Santo nos lleve también a comprender y analizar y que nos haga entender un urgente mensaje primeramente para la iglesia. Un ángel poderoso con un mensaje poderoso. Dice, vi otro ángel poderoso. Así comienza el capítulo 10. Hay más de 60 referencias sobre ángeles en el Apocalipsis. Es impactante, es extraordinario. Hoy ellos son el ejército de Dios, los mensajeros de Dios, los que tienen. Quizás tú y yo podemos ser mensajeros de esperanza que lleven la verdad de un Dios maravilloso, de un Dios de amor, de un Dios perdonador, de un Dios que quiere venir como un esposo a buscar a su iglesia y que quiere compartir por la eternidad con ella. Es muy importante que tú lo entiendas así. Y están estos ángeles con un propósito, si son enviados para realizar este propósito, como lo dice la Biblia. No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divinos, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación. Lo plantea como pregunta, ¿verdad? No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación, los que estarán en heredad con Cristo mismo. Hebreos 1:14. Varios de nosotros no pensamos sobre esos seres aún en el cielo. Un día será mostrado todo lo que hicieron por nosotros. Ya sabes tú que las luchas que vivimos no es contra carne ni sangre, sino que contra espíritus y potestades. Pero en esa guerra invisible que a lo mejor tú no puedes ver ni yo, sabemos que el Señor está entregándonos esta oportunidad y también haciéndonos mensajeros. La oportunidad de entregar el mensaje de salvación, de que Cristo es la buena noticia, se ha entregado para ti y para mí, personas mortales, que seremos llamados ángeles de esperanza por anunciar el Evangelio de Jesucristo.
Los ángeles son valiosos en poder, así lo dice Salmo 103, versículo 20. Más hay unos más poderosos que otros, ¿cierto? Tenemos un ángel poderoso y su descripción se asemeja mucho al propio Dios y al Cordero. Algunos estudiosos entienden que sea una descripción del Cristo glorificado, como habíamos conversado. Conforme al mismo se presentó a Juan en el primer capítulo del Apocalipsis. Otros, entre tanto, creen que sea un ángel oriundo directamente desde la presencia de Dios y de Cristo resucitado. Un mensajero con ese mensaje particular y preciso e individual para cada uno de nosotros. ¿Hay semejanzas entre el ángel y Cristo? Es lo que hay que preguntarnos. Sin embargo, en el Apocalipsis, ángeles son siempre ángeles, o ángeles también son los mensajeros. Cristo, en este sentido, tenemos que mirarlo bien en esta particularidad. Miremos algunos puntos que Juan describe como el poderoso, en virtud de la apariencia física de la cabeza, del rostro y de las piernas. Esa colosal figura está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Con una retenida voz alcanza toda la creación divina. Además de eso, posee el poder necesario para la ejecución del propósito divino. Veamos algunas características. Por ejemplo, que descendió del cielo vestido en una nube. Un ángel poderoso viene directamente de la presencia de Dios y del Señor Jesús y está envuelto en una nube. La escritura habla poéticamente de nubes como vehículos de Dios. Que Dios los usa para indicar un movimiento. El Señor conduce al pueblo de Israel por medio de una nube luminosa. Lo podemos mirar en la escritura en Éxodo 16, versículo 10. La oscuridad cubría el Sinaí cuando la ley fue dada. En Éxodo 19:9, el cielo se cubrió de nubes. Y cuando Dios apareció a Moisés, usó una nube de gloria. Éxodo 24:15. Además, hace de las nubes su carruaje. Salmos 104:3. Otra nube recibió a Jesús cuando él fue alzado al cielo. Lo presenta Hechos 1:9. Y cuando vuelva vendrá entre las nubes. Apocalipsis 1:7. Como otros detalles, ese parece querer pronunciar una glorificación más de la apariencia de este ángel. Por encima de la cabeza estaba un arco iris, también otra de las cosas que podemos mirar en este pasaje. En Apocalipsis 4:3 vemos el arco iris alrededor del trono de Dios. Sabemos también que es el símbolo de la alianza divina con su pueblo, asegurando que no sería destruida la tierra con un diluvio nuevamente. Una señal muy importante. No es una señal de otro tipo. Lamentablemente en nuestros días ha tomado un símbolo que la comunidad LGTB está usado como una bandera de lucha para hacer valer, entre comillas, sus supuestos derechos. Derechos tenemos todos, ¿verdad? Pero no es lo que representa a la luz de la escritura ese simbolismo. Y sí, lo que bien dijimos, sabemos que este símbolo es una alianza, un pacto divino con su pueblo, asegurando que la tierra no será destruida con un diluvio. Y que este arco iris también está en la presencia alrededor del trono de Dios. También se dice que su rostro era como el sol, como el rostro de Jesús. Así era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Hay diferencia en este sentido, ¿verdad? Eso significa que Él vino de la presencia de Jesús mismo. También en la transfiguración, cuando Jesús apareció en gloria y estuvo, dos de sus discípulos pudieron verlo,
Su rostro brillaba como el sol. Nadie podía mirar directamente para su rostro, como ya afirmamos, aunque haya bastante semejanza en este punto, vemos la glorificación de Jesús también de esta misma manera. Eh, y donde estuvo la presencia de Elías y Moisés para conversar y ser representantes de aquellos que serán salvos. Uno que no conoció la muerte y el otro que conoció la muerte, pero fue uno de los resucitados. Moisés y Elías, estamos hablando precisamente de ellos. Sus pies son como columnas de fuego. En cuanto a este sentido, también las piernas del ángel son iguales a columnas de fuego. Y tenían en su mano un librito abierto. La palabra griega para el librito en Apocalipsis 10, versículo 2, es diferente a la usada en el capítulo 5:1. Ese diminutivo no da la idea de un rollo. El librito está abierto en el sentido de que su contenido es conocido. El rollo del 5:1 contiene la revelación del propósito de la redención y de la justicia de Dios que se ejecuta a lo largo de la historia humana. En cambio, este rollo pequeño, este librito pequeño, debe contar una parte de ese propósito divino, solamente una parte. Otros lo identifican como la palabra de Dios que debe ser comida y predicada al mundo. Ezequiel y Jeremías también recibieron órdenes semejantes. Si tú puedes leer en Ezequiel 2, versículo 9, Ezequiel 3:3 y en el libro de Jeremías también puedes mirar el capítulo 15, versículos 16 y 17. Ambos comieron el librito y predicaron. Juan es llamado a comer el librito y predicar de la misma forma. La iglesia del Señor se debe alimentar de la palabra y predicar para todos los pueblos, en un mensaje claro, preciso y conciso. Tú puedes ver que el librito es más pequeño que el del capítulo 5. También vemos otras situaciones. Su pie derecho estaba en el mar y el izquierdo sobre la tierra. Dios manifiesta su reivindicación de propiedad sobre el mundo. Al final de cuentas, fue Él quien lo creó. ¿Cierto? Acá podemos ver en el versículo 6 del mismo capítulo 10 que dice lo siguiente, por, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. O sea, ahí se manifiesta en este sentido el derecho de poder tener un pie sobre el mar y un pie sobre la tierra, porque es el creador de todo. En las 6 primeras trompetas, apenas parte de la creación, era la meta, una parte de ella. Más en este momento está en juego toda la creación. Eso indica que Él ejerce poder sobre todo el mundo y su palabra es para todos. El mar y la tierra representan la totalidad del universo creado. Otra cosa que es importante, que dice que rugió con gran fuerza como ruge el león. Un rugido de un león. Mira en el profeta Oseas, capítulo 11, versículo 10. Y el Señor ruge para decir a los israelitas esparcidos por países que regresen del exilio. En Amós 3:8 leemos, el león rugió, ¿quién no temerá? El Señor, el soberano habló, ¿quién no profetizará? Cuando el Señor ruge de Sión, su pueblo es advertido y de que el juicio iba a venir. El juicio vendrá en caso que no se escuche. De igual modo, Jeremías escribe esta palabra de profecía. El Señor ruge desde lo alto, desde su santa morada, hace tronar su voz. Ruge de una manera fuerte sobre su rebaño. Jeremías 25:30. Y cuando dice que habiendo clamado, los 7 truenos emitieron sus voces. La Biblia dice que la voz de Dios es poderosa como un trueno. Salmos 29:3. El número 7 aparece 54 veces en el Apocalipsis. El numeral significa totalidad,
completud. En este versículo el símbolo gana aún más fuerza al ser dicho porque fueron 7 truenos. Es importante informar en ese sentido que cuando la Biblia usa la palabra trueno, casi siempre trae un mensaje de en el cual el Señor emite una declaración. Podríamos llamar un juicio. Juan entendió el mensaje por intermedio de los truenos, mas no recibió autorización para escribirlo. Muchos pueden cuestionar lo que las voces le dijeron y por qué no le fue permitido escribir, mas no podemos ponernos a especular lo que Dios no nos quiso revelar. Precisamos recordar las cosas, en este caso, como dice la escritura, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para que nuestros hijos, y para nuestros hijos para siempre en este sentido, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Esto aparece en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. También este ángel hace un juramento pronunciado por el ángel es muy solemne en el nombre de aquel que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ello hay, todo lo que en ello existe. Y no son solo palabras, el ángel anuncia el fin inminentemente en nombre del Señor, en nombre del Dios eterno, que también es creador y Señor de toda la creación. En todos los sentidos, en otras palabras, el fin está próximo porque Dios, el Dios eterno y soberano, está por detrás de todo y Él es quien gobierna su universo. Por lo tanto, en ella incluye las copas y los 7 flagelos que aparecen que llevan directamente al juicio final. Y luego el pueblo de Dios recibirá su gloriosa herencia final, la plena salvación, la salvación completa. Si bien es cierto, tú y yo somos salvos, aún no tenemos el gozo de disfrutarlo plenamente como lo disfrutaremos por la eternidad, conforme la promesa que se hizo a los siervos y a los profetas. Pero quiero entrar también en el tema del libro, de este pequeño libro, este libro pequeño, este rollo pequeño. La voz que prohibiera a Juan de anotar las palabras de los 7 truenos, después le dice que vaya al ángel fuerte y tome el librito, este librito pequeño, de su mano, este rollo pequeño, y lo tome de su mano. Él prontamente obedece a la voz a tomar el libro. Recibe una segunda orden, y él me dijo, tómalo y cómelo. Esto aparece entre los versos 8 y el 11. Quiero que los podamos leer. Dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando la hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Las instrucciones que el ángel da a Juan debe recordarlo sobre la responsabilidad de asimilar la palabra de Dios y tomarla parte de su interior. No bastaba en este sentido que viera el libro y supiera sobre su contenido o el propósito. Era necesario que él recibiese, que lo viviese y lo experimentase en su interior. Así debe ser con nosotros. La palabra de Dios es comparada a un alimento, a un pan. Mateo 4:4, como una leche, también nos dice 1 Pedro 2:2. La palabra del Señor es comparada con la carne, 1 Corintios 3, versículos 1 y 2. Es comparado con una miel sabrosa en el Salmo 119, verso 103. Los profetas Jeremías en el capítulo 15 y 16 y Ezequiel en el capítulo 2, verso 9,
sabían lo que significaba comer la palabra antes de poder compartirla, poder digerirla. Otro detalle interesante es el hecho de que el libro, este librito, sea dulce al paladar y amargo en el vientre. Cuando un niño judío aprendía el abecedario, él escribía las letras en la tabla de harina y miel, y el profesor enseñaba el valor fonético de cada letra. Si el alumno ya era capaz de repetir el sonido de las letras, recibía el permiso de comerlas, así una a una. Y a medida que recordaba eh, de modo correcto, el abecedario era entonces como la miel en su boca. Quizás esa tradición tenga conexión con la actitud de Juan. En el versículo 11, el ángel incumbe en este sentido a Juan a profetizar nuevamente su trabajo, aún porque le dice claramente, aún no ha llegado el fin. Debería, en este caso, declarar la verdad profética de Dios acerca de que muchos pueblos, muchas naciones, lenguas y reyes. Vuelve a profetizar, así como está mencionado en el capítulo 5 verso 9 del Apocalipsis. El término naciones se refería a los gentiles. Al presentar el restante de su profecía, Juan discurrirá ampliamente acerca de las naciones. En este caso, Apocalipsis es un libro increíble. Muchos son negligentes en la lectura en función de los códigos y los símbolos. Aún no sepamos exactamente lo que cada uno quiere decir, necesitamos conocer el contenido de su mensaje y estar preparados para las profecías que se van a cumplir. Podemos creer que no hay aplicación práctica en los versículos estudiados. Sin embargo, si pensamos así, estaríamos seriamente engañándonos. Pero reflexionemos. La primera lección que aprendemos está en los versículos del 1 al 3. Juan recibe la revelación por medio de un ángel poderoso. De esta misma forma, Dios revela su mensaje en nuestras primeras iglesias por medio de ellos que predican en los púlpitos, buscando ser preparados para este mensaje final. En el verso 4 vemos que el ángel ordenó a Juan no escribir el mensaje de los siete truenos. Cuestionar este sentido, el por qué Dios no permitió eso, o sobre el asunto de qué trata el mensaje, creo que no es necesario. Aprendemos en los versos 5 al 7 que si como el ángel juró y profetizó un juicio inminente, mira, que este ángel puede dar juicio. ¿Habrá otro ángel que pueda dar juicio? Debemos estar preparados para la venida del Señor. Jesús también preparó un lugar para que estemos junto a Él. El día y la hora de su retorno nadie lo sabe. Por eso necesitamos prepararnos, pues aquel que creó todas las cosas es fiel y cumplirá sus promesas. El verso 8 al 10 enseña que Juan fue obediente a las órdenes recibidas de la misma forma. Nuestro Dios espera que veamos esta situación y que seamos fieles a su mandato. No basta con conocer la Biblia, es preciso que nos alimentemos constantemente de ella. Dios no la coloca en nuestra boca a la fuerza, obligándonos a recibirla. Él siempre la entrega y debemos en este sentido aceptarla. La figura del librito dulce en la boca y amarga en el vientre es maravilloso. Y hay muchas lecciones de ser aprendidas y destacadas en este sentido. Piensa que este librito pequeño, este libro, este rollo pequeño, trae un mensaje particular a las naciones, tribus, lenguas y pueblos. No es el mensaje completo de la Biblia como aparece en el capítulo 5. El mensaje está asociado a un punto, a un mensaje específico, un librito pequeño que trae un mensaje revelador para el final del tiempo. Y es por eso que Juan es invitado nuevamente a compartir y a entregar el mensaje, nuevamente a profetizar. Y las iglesias cristianas, y tanto la tuya como la mía, están invitadas nuevamente a mostrar, porque a través del tiempo, quienes nos hemos alimentado de la palabra,
hemos encontrado un amargor quizás dulce al paladar, pero un amargor en nuestro vientre es porque no hemos encontrado en ese librito, ¿a quién? Al dulzor de Jesucristo. Tú y yo no hemos encontrado en el mensaje claro, preciso y el mensaje dulce de la palabra del Señor. Hay muchos que conocieron al Señor y salieron del pecado, cambiaron sus vidas y ese mensaje fue dulce al paladar, fue dulce, pero se transformó de una manera amarga. Según el salmista, la palabra del Señor, como dijimos en Salmo 119, 103, es comparado con el sabor dulce de la miel. Por eso necesitamos alimentarnos de la palabra en nuestras vidas y en nuestro testimonio de vida. Y que estos sean dulces. Lo amargo en el vientre puede indicar las pruebas que todo cristiano puede enfrentar y que muchas veces perdemos en este sentido el primer amor. Como mencionábamos en las iglesias que aceptaron el mensaje del Señor, pero luego perdieron el primer amor. El sabor cuando ya estaba en el vientre se tornó amargo, se tornó. Y es por eso que la invitación es volver a entregar un mensaje dulce. Tenemos que volver a encontrar el primer amor, tenemos que volver a entender el mensaje de salvación. El mensaje de salvación siempre ha sido, siempre será y siempre será por la eternidad Cristo, el mensaje de salvación, porque la salvación no es una doctrina que debemos estudiar, una doctrina de la salvación, sino que la doctrina de la salvación es una persona y es Jesucristo. Cuando tú y yo comprendamos claramente, podremos quitar este sabor malo, amargo, desagradable en nuestros estómagos para volver a sentir el rico sabor dulce de la palabra cuando entró en nuestras bocas y podamos entregar el mensaje de salvación. Ezequiel se alimentó del rollo sagrado, Ezequiel 3:3, y las palabras contenidas eran dulces en su boca, sin embargo, con certeza se fueron tornando amargas en su vientre al predicar como una generación dura y compleja. De la misma forma, Jeremías, conocido también como el profeta llorón, se alimentó de la palabra de Dios y para él fue gozo y alegría. De la misma forma, tú y yo tenemos que predicar la palabra del Señor, pero tenemos que predicar la salvación. Nuestro mensaje debe ser la salvación. Te invito en este momento, así como se le dijo a Juan, tienes que volver a profetizar acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, pero tienes que predicar no un mensaje, no un contenido, no una doctrina, no un manual doctrinal. Tienes que predicar a una persona. La buena noticia no es un concepto, es la buena noticia una persona que es Jesucristo. Para quitar el amargor de nuestro vientre, debemos volver a profetizar y a predicar a Jesucristo. Dice el Señor que no desea que alguien sufra una muerte espiritual. Yo no quiero la muerte de nadie, dice Jehová el Señor. Convertíos pues así viviréis. Ezequiel 18:32. Mira en el Antiguo Testamento. Él desea que las personas en todos lugares, como dice 1 Timoteo 2:4 sean salvas y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Cuál es el camino, la verdad y la vida? Jesucristo. ¿Quién nos llevará toda la verdad? El mismo Espíritu Santo, quien está cumpliendo una función de estar con nosotros en estos momentos. Que el Señor te ayude a volver a profetizar en muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes
un mensaje no ideológico, no un mensaje ideológico. Saca el ismo, saca el ismo de tu idea. Muestra a Cristo. No muestres un cristianismo lleno de doctrinas, dogmas y peleas entre nosotros. Muestra a una persona. El mensaje que debes predicar ahora es el mensaje de Cristo. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracia y paz.